El etnocentrismo colonial, el racismo de los siglos XIX y XX y el racismo actual aún no resuelto, a pesar de las reformas constitucionales y multiculturales, han afectado a los diversos pueblos indígenas de México, a las comunidades y personas afromexicanas e incluso a muchos mestizos, quienes han sido cruciales en nuestra historia desde la colonia y hasta nuestros días, comenta la historiadora Olivia Gall. Frente a la colonización española, los pueblos originarios, llamados indios por los conquistadores, porque estos creyeron que habían llegado a la India, se enfrentaron a un nuevo orden que trastocó totalmente la forma en la que habían vivido por siglos. Estos pueblos vivieron sojuzgados culturalmente durante 300 años, además de padecer enfermedades desconocidas que los europeos trajeron involuntariamente a estas tierras, como la viruela y el sarampión. Este sometimiento político, económico, militar, religioso y lingüístico tan profundo se sustentaba en que los conquistadores consideraban su propia cultura como superior a las demás. Es decir, manejaban una lógica etnocéntrica, que en este caso era hispanocéntrica. A pesar de esto, en la Nueva España no se impuso una separación física absoluta entre colonizadores y colonizados, como sí sucedió en otras colonias americanas. La corona española promulgó leyes que establecieron cierta protección de los nativos frente a los abusos de los colonizadores y prohibió esclavizarlos. La organización sociopolítica de la Nueva España se dividía en repúblicas de indios y repúblicas de españoles, pero con el tiempo esta separación se fue difuminando. Durante la colonia, fueron traídos a la Nueva España alrededor de 250,000 personas en situación de esclavitud, provenientes de diversos pueblos del África subsahariana, es decir, localizados al sur del desierto del Sahara, entre ellos del Mandingo, el Wolof, el Bran y el Bantú. Y en gran parte del territorio novohispano se fueron dando mezclas biológicas y culturales entre españoles, indios y africanos, que generaron distintos tipos de mestizajes. En el virreinato había 3 calidades: la española, la india y la africana, que dependían del origen o linaje de sus antepasados. El mayor valor se confería a la española, la que recibía menor valor era la africana, y en medio quedaba la llamada india. La palabra mestizo se refería únicamente a quienes venían de españoles e indígenas. Había otro tipo de gente mestiza, aunque no se le llamara así. Por ejemplo, los mulatos, mezcla de españoles y afrodescendientes, así como también las llamadas castas, formadas por personas nacidas de combinaciones menos frecuentes. En los 3 siglos de la colonia, la cantidad de personas mestizas aumentó mucho. A mediados del siglo XX, el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán analizó los datos demográficos consignados durante la colonia y concluyó que durante el virreinato, la población mestiza pasó de 0.4% en 1570 a 36.6% en 1742 y a 39.5% en 1810. En 1821 triunfó la independencia, dirigida por los criollos en alianza con importantes sectores mestizos, indígenas y también afrodescendientes, de los que provenían José María Morelos y Vicente Guerrero. Desde entonces, se trabajó para consolidar en México el Estado cívico. El Estado cívico mexicano, el primer pilar de la nación, constaba, según sus fundadores, de un territorio, de una población con una nacionalidad, de una constitución y de un Estado, conformado por 3 poderes que debían equilibrarse entre sí: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esto, de acuerdo con la definición ilustrada de los filósofos John Locke y Montesquieu. El Estado cívico mexicano debía garantizar las libertades y los derechos individuales, como los de propiedad,
asociación y de voto, la libertad de culto y de expresión, e impulsar el libre mercado. A esta tarea se quisieron abocar los gobiernos mexicanos entre las décadas de 1820 y 1850. Sin embargo, a los gobiernos mexicanos y al país les faltó mucha cohesión y enfrentaron rebeliones internas y la agresión militar de España, Francia y Estados Unidos que los debilitó aún más. Para la segunda mitad del siglo XIX, México ya había perdido, ante Estados Unidos, más de la mitad de su territorio, y era indispensable construir el segundo pilar del nuevo país, el Estado étnico, que le diera cohesión identitaria interna, es decir, que consolidara una población de sangre y cultura impuras o mezcladas, sobre la que habría de construirse una identidad nacional y un Estado-nación viable y con futuro. Que México haya hecho esto hacia mediados del siglo XIX fue una hazaña progresista, porque en ese preciso momento, el mundo ya había ingresado a la era de la creencia en la existencia de razas, del racismo y de los proyectos políticos a él ligados. Para entonces, se creía que existían básicamente 5 razas humanas. La blanca, originaria de Europa, la negra, de África, la amarilla, del Asia Oriental, la roja, de América, y la café, de Oceanía. Mucho tiempo después, en el año 2000, se demostró científicamente que es falso que existan razas humanas, ya que se probó que todos los seres humanos somos idénticos en el 99.9% de nuestro ADN, que es el código genético de la especie a la que todos pertenecemos, la Homo sapiens. Sin embargo, entre la época de Benito Juárez y la Segunda Guerra Mundial, dominó en el mundo la idea de la existencia de las razas humanas y la convicción de que de la condición racial de cada persona dependía su cultura, su carácter moral y su inteligencia. Se implantó la creencia de que había razas superiores e inferiores. Sobre la base de estas convicciones, se desarrolló el racismo, un sistema social de ideas, creencias, sentimientos y prácticas que establece que unos tienen derecho a mejores condiciones de vida y a más prerrogativas que otros. Las bases sobre las cuales se construyó el racismo llevaron a creer que el mestizaje era un proceso que producía seres degenerados. De ahí la obsesión en muchas teorías y en muchos países con la pureza racial. Un ejemplo muy dramático de las consecuencias del racismo fue la persecución genocida de los judíos por parte del régimen nazi. Pero volviendo al México del siglo XIX, en la construcción de su estado étnico, nuestro país tomó un camino particular. Declaró que el núcleo identitario y étnico-racial del país sería el mestizaje indígena español. A mediados de aquel siglo, los criollos liberales mexicanos estaban en el poder, aunque eran una ínfima minoría. Ellos reconocían el pasado indígena como heroico, como una herencia ilustre. En su discurso de construcción nacional incorporaron, por lo tanto, esa veta de la nación a ese estado étnico. Sin embargo, en su discurso y proyecto identitario había muchas contradicciones porque ellos también pensaban que los indígenas, después de 3 siglos de su juzgamiento virreinal, se habían degenerado y que, de no sacarlos de ahí, la nación estaría atrasada. Y aunque el presidente Vicente Guerrero había liberado de la esclavitud a los afrodescendientes, en el país se los había vuelto invisibles. Nadie reconocía ya su existencia como un grupo que formaba parte del Estado-Nación mexicano, y no se les incluyó dentro del proyecto mestizante que habría de sustentar la identidad nacional. Al proyecto mexicano de nación mestiza se sumaron prácticamente todos los intelectuales y políticos importantes de la segunda mitad del siglo XIX. Pero esa opción se dividió en 2 vertientes incompatibles. Por un lado, los que fincaban la raza nacional en un mestizaje en el que el mestizaje nacional se indianizara. Y por otro lado, los que consideraban que en el mestizaje nacional predominara la veta española. E incluso proponían que al país se le enriqueciera con inmigrantes europeos industriosos que vendrían a mejorar la raza. Tanto el ideal mestizante del siglo XIX como el proyecto mestizante posterior a la Revolución, que el Estado impulsó por lo menos hasta 1992,
fueron siempre caracterizados como no racistas y no étnicamente discriminatorios. Si bien en las décadas de 1960 y 1970 aún no se hablaba de la existencia de racismo en México, intelectuales de izquierda y de importantes movimientos agrarios denunciaron que el proyecto indigenista postrevolucionario del Estado era clasista y también había procedido a un etnocidio, es decir, a no respetar sus culturas, en aras de mestizar a los diversos pueblos indígenas que vivían en México. En otras palabras, se fue llegando a la conclusión de que el indigenismo oficial estaba encaminado a que los pueblos indígenas abandonaran sus identidades étnicas para transformarse en mestizos. A pesar de ello, en 1989, México fue el segundo país del mundo y el primero en América Latina en firmar el Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo. Y como consecuencia, en 1992 se reformó el artículo 2 constitucional para reconocer por primera vez en la historia de este país nuestro carácter multicultural y pluriétnico. Pero este tránsito del modelo mestizante a un modelo multicultural que garantice a los pueblos étnicamente diferenciados su reconocimiento como sujetos colectivos de derecho no se ha acabado de concretar a la fecha. No parece sencillo dejar atrás el modelo de nación homogénea, fundado en el mestizaje, que fue construido durante 2 siglos e idealizado como justo y no racista. La Encuesta Nacional de Discriminación de 2017, realizada por el INEGI-CONAPRED, informó que 18.9% de la población nacional se autorreconocía como indígena, aunque no como hablante de una lengua indígena. Y el censo de 2020 señaló que de una población de 126 millones, alrededor de 7.740.000 son hablantes de lenguas indígenas y alrededor de 2.571.000 se autoadscriben como afrodescendientes. A pesar de estas cifras, los datos duros actuales señalan que el racismo mexicano sigue vivo y fuerte. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas siguen teniendo los mayores índices de marginación y pobreza y de mala salud. En suma, frente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las reformas constitucionales que se han concretado a lo largo de las últimas 2 décadas para garantizar legalmente su derecho a la autonomía y a la autodeterminación son fundamentales para construir una nueva relación entre ellos y el Estado y la sociedad mexicanos. Sin embargo, aún está lejos de concretarse la garantía plena de estos derechos que habría de permitir que dichos pueblos y comunidades definieran el rumbo de su presente y de su futuro, en contra de la lógica racista mestizante de larga data.